Comenzamos hoy clases, ya habíamos dado un avance sobre qué es la educación. Lo he tomado aquí sobre el documento de la SEM, Educar para una nueva sociedad. Y ahora que comenzamos ahora sí de lleno, primaria, secundaria, prepa y universidades, ¿qué queremos? No solamente queremos educar máquinas, educar cerebros o preparar cerebros intelectuales, queremos humanos. El Papa San Juan Pablo II decía que hagamos al humano más humano. Nacemos humanos, pero esto no basta. Tenemos que llegar a serlo. Esto nos diferencia de los demás seres. Los demás seres vivos nacen siendo ya definitivamente lo que son, pero nosotros los hombres y mujeres nacemos para la humanidad, para ser humanos. Pero solo llegamos a serlo plenamente cuando los demás nos contagian su humanidad con propósito y con nuestra participación. La posibilidad de ser humano se realiza efectivamente solamente por medio de los demás, de los semejantes, es decir, de aquellos a los que los niños y niñas intentan parecerse, asimilarse, los que les sirven de patrón para forjar su propia personalidad. Un maestro es un patrón, un modelo de vida para muchos niños, porque el maestro da su experiencia de vida, no solamente su sabiduría, sino también su persona. La educación, para decirlo de alguna manera, es acuñamiento de lo humano allí donde solo existe esto como una posibilidad, y por ello es tan grandiosa y tan maravillosa, pero desafiante, la aventura de educar. Los maestros tienen una tarea, tienen una filosofía, tienen una identidad, pero al final del día es una vocación. Pero sí, si al educar hemos de edificar a la humanidad de cada hombre y de cada mujer, no podemos sino partir de una premisa insoslayable, y es la integridad del ser humano, de la totalidad unitaria de que son hombre y mujer en sus tres dimensiones, aquellos que desde el antiguo ya los griegos catalogaban como el bios, el logos y el etos, a saber, el ser orgánico biológico, el ser racional o lógico y el ser moral o ético, frente a los cuales nos toca a todos como educadores, a todos, y todos lo somos, fomentar sin duda la asistencia al bios, es decir, a su vida, proporcionar, apoyar, coadyuvar, fortalecer el logos y la fecundación de la mente humana, y sobre todo la guía, el etos o disciplina de la conciencia moral. Todo ello, por supuesto, es una acción que tiene que ser integral, vertebradora, armónica, permanente y comprometida en todos los seres humanos. De esta manera concibimos la educación como un crecimiento permanente en esta inefable, prodigiosa aventura compartida, siendo preciso que la acción educativa se funda en la premisa de que lo propio del ser humano no es el mero aprender. Muchas veces he repetido que al final de la educación, el fruto de la educación es lo que nos queda en el alma y en el corazón, así que olvidamos todo lo que nos dijeron. La educación precisamente no puede entenderse como un mero aprender, sino aprender en otros seres humanos, ser enseñados por aquellos. En consecuencia, la verdadera educación no consiste en enseñar a pensar todo lo importante que es esto, sino aprender a pensar sobre lo que se piensa, y en ese momento de reflexión es inevitable que se verifique como pertenencia a una sociedad de otros seres pensantes. Por eso hoy, cuando hablamos de la reforma educativa, los modelos de educación, la educación bajo competencias, no solamente nosotros en el área humana, filosófica, pues es un área muy difícil, porque hay que hacer al joven pensar, que el humano piense. Porque hay un autor, un sociólogo, Paulo Freire, decía que hoy estamos viviendo una educación bancaria. Si ustedes se acuerdan de la universidad, la educación bancaria era, llegaba el maestro, daba 10 hojas y dice, tenga, para mañana quiero una recensión de estas 10 hojas. Y tú lo hacías en una hojita. Aquí está mi reporte de lectura. Muy bien, gracias. ¿Y qué dijo? Cuando pones al hombre a pensar y a reflexionar, no sabe. Se aprende conceptos,
y aprende tanto tecnología, sí, pero no aprende a pensar, porque muchas veces las máquinas nos están haciendo pensar. Pongan a un joven en matemáticas, sin calculadora, sin celular, no pasa el examen. Por eso hoy vemos cómo las ciencias duras, la física, la química, las matemáticas, es muy difícil para los jóvenes porque no los hacen pensar. Porque la lógica de los números hay que estar concentrados y el joven no sabe pensar, no sabe concentrarse. Por eso tenemos que educar en todas las áreas al ser humano, que no solamente aprenda conceptos. No queremos cerebros pensantes, queremos cerebros en humanos. Y sobre todo la humanidad, ¿verdad? Lo que dice también el Santo Padre Francisco, ¿verdad? Y Juan Pablo II lo decía, que el humano se haga más humano. No queremos estudiantes de dieces sin humanidad, porque son intelectos. ¿Y de qué sirve que sea un hombre intelectual, que tenga dieces y menciones honoríficas, si no sabe compartir sus trabajos, sus tareas, si no sabe compartir en grupo? Sí, ¿de qué sirve de que sea un hombre excelente en la educación en excelencia educativa, si no es justo, si no va a vivir la justicia, si no va a vivir la caridad, si no va a vivir la armonía hasta en él mismo, no sabe reconocerse como persona? Y hoy lo vemos, ¿verdad?, en todo este mundo de la tecnología. Se habla hoy del hombre tecnólogo, pero ¿dónde quedó la antropología esencial del hombre? Es el hombre tecnólogo. Vean cómo no piensa. Si estamos 3 horas en computadora y decimos, preguntas esto, enter, en 5 minutos. Y no sabes dialogar porque quieres respuestas inmediatas. No somos máquinas. Por eso decimos que el hombre tiene que aprender a comunicarse. Tiene que ser persona, tiene que ser humano. No solamente máquinas pensantes automáticas. Y eso es el gran reto de los educadores. Por eso hoy que comenzamos nuestros programas de formación, hay que ponerle todo, ¿verdad? Como dice el Santo Padre, echarle ganas a ser buenos maestros, que verdaderamente nosotros tengamos un papel fundamental dentro de nuestros alumnos, ser verdaderamente amigos de los alumnos, porque a veces los alumnos nos tienen miedo, porque somos tan tecnólogos, tan intelectuales, pero a veces los maestros no entramos en esa parte humana de los jóvenes. Cuando vemos alumnos que reprueban, ¿por qué reprueban? No es que no sepan las matemáticas, no es que no sepan la filosofía, no es que no sepan los conceptos, es que detrás de la ciencia, detrás de la filosofía, hay un problema humano en el joven, hay un problema humano en el alumno. Y si el maestro no entra al encuentro con el alumno en su problema, ¿cómo puedo pedirle a un jovencito, a un adolescente y a un niño de primaria que esté concentrado, que lleve buenas calificaciones, si está pasando un momento difícil de la separación de sus papás, si no tienen dinero, si no comen, si está pasando un dolor, una enfermedad, una muerte de un ser querido dentro de su hábitat o de su familia? El maestro tiene que entrar al corazón. Por eso San Juan, el padre San Juan Bosco, ¿verdad?, educaba en el amor. El maestro tiene que entrar al espíritu de los alumnos, enamorarse de los alumnos en el sentido de saberlos educarlos en su personalidad. Yo recuerdo una maestra de ahí del colegio que antes de salir de clase terminaba 10 minutos antes su clase, porque tenía grupo de puras niñas y las enseñaba a salir del salón bien peinadas y bien arregladas, que la falda no la llevaran chueca, que las medias arriba donde deben de estar, los zapatos bien amarrados, bien peinaditas, su mochila bien ordenadita. Y yo le decía a la maestra, de seguro tiene hasta un espejo en su salón y ahí tiene un botiquín. ¿Quiere crema para sus manitas? Ahí está. Vaya al baño y póngase cremita y límpiese la cara. Y aquí hay clines y póngase bien los ojos. Y aquí hay liguitas, aquí hay cepillo y peines, un peinito ahí para qué. Dice, es que las tengo que educar a ser señoritas.
cómo entra el espíritu del amor hacia los educandos. Por eso decimos, hagamos al hombre más humano. Los grandes hombres de la ciencia pierden el piso y dejan de ser humanos. La tecnología nos hace menos humanos. Entonces necesitamos realmente, nosotros que tenemos la oportunidad, yo les decía en la mañana a los maestros, cuando estamos dando la bienvenida al mundo de los niños, ¡qué padre! Estamos en la puerta y contrataron botargas y música y dulces para darle la bienvenida a los niños y con frasecitas y iban tomando fotos. Le digo a las maestras, tenemos que ir a la capilla a darle gracias a Dios. Nosotros comenzamos un año más de clases y tenemos nuestros colegios, nuestras escuelas abiertas. En otros lugares no, siguen las escuelas cerradas. ¿Cómo tenemos que aprender de este gran reto? Conscientes de que todos somos portadores de igual humanidad, la educación no puede entenderse como un privilegio de unos pocos, sino como un insoslayable derecho de todos. Y si es un derecho de todos, es necesariamente un deber de todos. Si hablamos que precisamente es aprender con otros y de otros, tenemos la grave responsabilidad de asumir nuestra tarea de educadores en cada momento, ponernos la playera de ser maestros, de ser educadores, de tomar una filosofía de un colegio, de una educación. No solamente somos administradores del conocimiento, somos verdaderamente aquellos que tenemos que impartir con amor, con corazón, a los alumnos que se nos han proporcionado para educarlos. Así, la educación auténticamente humanista, a la que no le baste con atención y referencia a todos los hombres y mujeres, esto sería la universidad de función, sino que además pugne por decir su palabra en todo lo que hay en cada uno de los hombres y de esas mujeres, que tengan ambición de totalidad. Pues si solo cultivamos un sector y dejamos a otro yermo, caminaremos irremisiblemente hacia un proceso de deshumanización y estaríamos claudicando ante el objetivo fundamental que nos planteamos, que es un desarrollo pleno de la persona humana. Que nuestro objetivo sea formar personas humanas y no solamente personas intelectuales o máquinas del saber sin sentimientos y afectividades humanas. Pues felicidades a todos los maestros y les deseamos que la tarea que hoy comenzamos en este ciclo escolar realmente sea un reto también para nosotros. Un reto verdaderamente de saber formar en una educación totalizada, más humana, más creíble y sobre todo enseñar al hombre a la búsqueda de la verdad.